Oh Dios, en este mes de diciembre, Señor, en este año quizás sea la última participación, la pongo en tus manos, Dios Todopoderoso, y Espíritu Santo, sabemos que eres el Maestro de todos nosotros. Siembra la palabra en cada uno de estos corazones, Espíritu Santo. Aumenta nuestra fe, porque sabemos que la fe es por el oír y el oír de tu palabra poderosa. Y que tu palabra quede en mi corazón, que tu palabra quede en el corazón de mi hermano y hermana sembrada, oh Espíritu Santo. Explícanos, desmenuza tu palabra para que la entendamos. Sabemos, Jesús, que a tus discípulos les volvías a explicar una segunda vez, porque a la gente, a la multitud, les enseñabas, Padre Celestial, con comparaciones, Padre Celestial, pero quedaban dudas, y esas dudas a tus discípulos se las volvías a explicar, se las volvías a enseñar. Así queremos, oh Espíritu Santo, que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones para que seamos hacedores de ella, no tan solo oidores. Y todo te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aprovechando también, por favor, les pido que abran la palabra de Dios. Vamos a abrir en la base bíblica Evangelio de Mateo. Capítulo 8. Vamos a leer del verso 14 al 17. Yo empiezo y ustedes me secundan y nos unimos en el 17. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dice Evangelio de Mateo 8:14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. ¿Ustedes el 15? Tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Todos juntos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Pueden sentarse. Dios sana, Jesús sana, y se cumple la profecía de Isaías. Gloria a Dios. Y hay una hermanita que quiere dar testimonio de su sanidad. Vamos a darle de una vez oportunidad a la hermana Sofía Martínez. Gloria a Dios. Si quiere pasar, hermana, el micrófono no llega hasta allá. Si gusta pasar por acá para que Amén. dé el testimonio de que Cristo todavía sana. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén. Buenos días, buenas tardes. Pues yo estoy aquí dándole gracias a mi Rey, Señor, Salvador, Amén. porque mi vida muchas veces me habría ya sacado ahora sí, mi vida de la tumba, y esta fue una de ellas, que enfermé ya estando enferma de una enfermedad que ya padezco, pues me tocó ahora sí el COVID, enfermedad que he sufrido del lupus, entonces anemia hemolítica y todo eso, y esta vez pues no pensé que yo siempre me protegía y me cuidaba, pero yo creo que el Señor me mandó una prueba, no sé, para ver hasta dónde llegaba mi fe. Enfermé y también me dio
me dio con el COVID y no fui nada más yo, fueron mis hijas, fuimos 8 los que enfermamos en la familia en casa, pero yo fui la más afectada, un 85% de ¿cómo se llama?, del pulmón que me afectó, y todas mis hijas también, una nietecita de 4 años, y de veras que yo vi acá una gracia del Señor, un milagro de Él. Vuelvo a ver su misericordia conmigo y vuelvo a ver que el Señor no me deja y que es tan grande y tan poderoso. Y yo vengo de gracias porque sin ser digna de seguir teniendo vida, Él me la da y me da otra oportunidad. ¡Aleluya! Tal vez muchas oportunidades más que Él me deja para ver a mis hijas que ellas no frecuentan acá y que Él tiene su momento, su tiempo. Amén. Yo le pido mucho a Dios que ellas lleguen a sus plantas, y también le agradezco mucho a todos mis hermanos de acá de la iglesia, porque yo sé que apoyaron mucho en oraciones y yo sé que el Señor escucha a los justos. Muchas gracias, hermanos, muchas gracias y muchas gracias a mi Señor, mi Salvador, mi Señor, que no me ha abandonado. Amén. Yo no doy cuenta de ahora, yo me quedé en casa y les dije a mis hijos, mi hija me decía vamos al hospital, y yo le dije no, yo me quedo acá, pase lo que pase, yo me quedo acá porque ustedes también están enfermas y yo no las quiero exponer a incomodidades aún más. Yo me quedé en casa y sin que pudiera alguien a llevarnos un poco de comida o de cosas, porque no podía, porque ellos también andaban muy mal, pero Dios nos ha levantado. Amén. Tan grande, Gloria a Dios. tan grande, que no tengo con qué pagar al Señor, que ha sido muy maravilloso conmigo, y yo soy un milagro. No sé de cuántos milagros soy yo, porque yo he caído muchas veces en el hospital, me he transfundido muchas veces, y esta no sé cuántas veces han sido, pero yo estoy acá porque el Señor es bueno. Bendito sea el Señor, bendito, y muchas gracias por mis hermanos de acá que están presentes, que han orado por mí. Aleluya. Bendito sea mi Señor. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga. Mi hermana está agradecida con Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Es bueno dar testimonio de que Jesús está con nosotros haciendo su obra maravillosa. Por ejemplo, la suegra de Pedro, que lo vamos a ver ahorita en la lección, tenía fiebre, una gran fiebre. Y Jesús llegó a su casa, a la casa de Pedro, y estaba su suegra con esta enfermedad. ¿Qué hizo Jesús? Tocó su mano de esta mujer y sanó. Amén. Entonces Jesús con sus manos sana, ¿sí? Suelta su palabra, y su palabra es viva y eficaz y es respaldada por el poder de Dios. Entonces vamos a empezar la lección. Dice: el señorío de Cristo sobre toda la creación. Amén. ¿Mande? También quiere testificar, hermano. Gloria a Dios. Por acá, hermano. Aleluya. Buenos días, hermanos. Aquí estoy dando un testimonio que yo tuve una enfermedad de hace un año, no pude asistir, sí, un cáncer de próstata, que gracias a Todopoderoso que influyó bastante y le pedí bastante. Claro, hubo intermediarios y por añadidura una hija que es doctora, un hijo que es ingeniero, cooperaron para poder hacerme estudios particulares gracias al Todopoderoso, que es el de doctores
y que a Él le debo gracias por estar aquí nuevamente. Y a nadie, a que todos se ubicaran y tuvieran esa idea, esa fe tan grande que nos da el Todopoderoso, el Padre de todos nosotros. Él es el doctor de doctores y aquí, gracias a Dios, le doy todas las gracias y que estén todos, gocen de una feliz salud, porque es tan penoso, pero no me da pena, al contrario, ¿sí? Entonces, pues aquí estoy nuevamente. Gracias a todos, hermanos, y siempre estaré con ustedes. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Mi nombre es Tony Martínez, para servirles, soy hermano de ustedes. Amén. Aleluya. Otro testimonio más de mi hermano Toño. Nuevamente, pues los testimonios nos dan pues la confirmación de que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que Jesús sigue sanando, que es el médico de médicos, como dice el hermano Toño, el doctor de doctores. Amén. ¿Están de acuerdo, hermanos? Digan un fuerte amén. Amén significa así es o así sea. Y es hermoso gozarse con nuestros hermanos. Somos una familia en Cristo. Y Dios está con nosotros, que es nuestro Padre Celestial. Dice el texto áureo, Mateo 8:27, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Quién es? Pues nada menos que el creador del viento y el creador del mar. Porque Jesús creó todo. Y si es el creador, por supuesto que tiene la autoridad para controlar cualquier tormenta, cualquier tempestad. Porque es el creador. Es el creador de la naturaleza. Mateo 8:27. La enseñanza dice: puesto que Jesús es creador con el Padre de todo lo que existe, Él puede actuar con pleno poder y autoridad en cualquier situación. Jesús venció a las enfermedades, venció a la muerte, ¿sí? Resucitó al tercer día, venció al pecado, y a la iglesia nos ha puesto también en el mismo nivel de autoridad. Entonces nosotros no estamos abajo. Jesús nos ha levantado con Él, porque esa autoridad que Jesús tiene la delega, la pasa a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Tú, hermano. Tú y yo somos iglesia. Entonces vamos a ver al final, mediante la gran comisión, cómo Jesús nos delega una tarea que es predicar el evangelio. Y si predicamos el evangelio, nos van a seguir ¿qué? Las señales. No primero las señales y después predicar, sino primero predicar, porque dice ir y predicar a toda criatura. Y después vamos a ver en el pasaje que las señales nos van a seguir. ¿Qué señales? ¿Qué señales? Sanidad divina, liberación de demonios, milagros portentosos. ¿Por qué? Porque si vamos a predicar la palabra de Dios, Dios va a respaldar su palabra. Porque no es nuestra palabra, lo que está aquí, ¿sí? Sino es la palabra de Dios, y Dios respalda su palabra. El objetivo de este estudio es mostrar que Jesucristo, quien es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, continúa haciendo hoy las mismas obras que hizo ayer. Hay un sector de la iglesia, se puede decir, que ya no cree que los milagros y las sanidades se dan hoy en día.
Pero nosotros estamos viendo, estamos escuchando los testimonios de que Jesús sigue sanando. ¿Sí? Las sanidades no fueron ayer, nada más. Porque entonces ese pasaje sería de que Jesús fue nada más ayer. Nada más bendijo ayer, en el pasado. Pero este pasaje nos da la determinación y nos formula un criterio de que Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Pasado, presente y futuro. Jesús es el mismo. Nosotros cambiamos. Nosotros podemos cambiar, pero Jesús no cambia. Jesús se mantiene vigente, siempre como Él es. Y en la primera parte de esta enseñanza dice: Jesús manifiesta su poder en la vida humana. Inciso A: Él nos sana con un propósito. No nada más para que ya dejemos de sufrir de la enfermedad, porque cuando estamos enfermos, sufrimos. ¿Quién ha padecido una enfermedad? Todos. Yo recuerdo que a los 6 años mi mamá, porque mi papá estaba trabajando en México, mi mamá me llevó de emergencias al hospital de Orizaba, del IMSS, de especialidades, porque ya me estaba muriendo por el asma, ya no podía respirar. Entonces ahí le ayudó un tío con su auto y de emergencia me llevaron al hospital. Y ya después yo de 6 años recuerdo que estaba en la cama y en ambiente, un plástico así me envolvía y yo adentro con oxígeno. Me recuerdo a los 6 años esa imagen. Y ya poco a poquito pues Dios me fue sanando, me fui recuperando hasta que salí del hospital. Recuerdo cómo mi mamá ya después me levantó de la camita y nos fuimos al ventanal. Estábamos pues no sé si en el 4º piso, en el 5º piso, ya tiene mucho tiempo, y yo veía la ciudad de Orizaba desde el ventanal con mi mamá ahí de la mano, pero ya casi sano del asma. Entonces, si usted ha padecido una enfermedad, las enfermedades nos hacen sufrir, y si es una enfermedad fuerte, nuestra vida peligra, podemos morir, ¿sí? Pero Dios no permitió que muriera, y hasta ahorita pues ya pasaron más ya no tengo 6 años y sigo acá con ustedes, y gracias a Dios me ha permitido tener todavía un tiempo más de vida. Pero pues mis pulmones estaban muy débiles, de niño no tenían la fortaleza quizás de las que tienen ustedes, y sufrí mucho de niño por esta enfermedad. Pero Jesús dice sana, Él nos sana para que le sirvamos. O sea, tiene un propósito el que nos dé la sanidad divina. Si Él es el creador del cuerpo humano, si Él es el creador del cuerpo humano, ¿cómo no será capaz de sanar alguno de sus órganos o corregir cualquier trastorno de la salud? Él puede sanar el corazón, Él puede sanar el hígado, Él puede sanar la próstata, como dice mi hermano, Él puede sanar los músculos, el hueso, el pie plano, Él puede sanar los problemas psicológicos que a veces hacen que las personas caigan en el psiquiátrico. Jesús puede sanar todo lo referente al cuerpo humano, porque Él es el creador. Y si Él es el creador, puede darle solución a cualquier trastorno de la salud. La suegra de Pedro estaba postrada en cama con fiebre. ¿Quién quiere leer Lucas 4:38, por favor? Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Lucas 4:38. Gloria a Dios. Jesús sanó a la suegra. ¿Y qué hizo la suegra después? ¿Sí?
¿Se quedó todavía en cama? Ajá, se puso a servir. O sea, levantándose ella al instante les servía. Por eso les digo que si Jesús nos sana, debemos de cumplir el propósito que tenemos nosotros, servir. La mano de Jesús, no obstante, cuando la mano de Jesús se extendió y tocó el cuerpo de esta mujer, su mal desapareció instantáneamente. Cuando el creyente recibe por la fe el toque divino del Creador, quien siempre está dispuesto a ayudarnos, el milagro no se hace esperar. ¿Estás enfermo? ¿Estás enfermo? ¿Sí? ¿Tienes alguna enfermedad? No es un pecado estar enfermo. A veces había un ciego y los fariseos justificaban esa enfermedad y estaban ahí estudiando el caso y le echaban la culpa al pecado de los papás. Dice, no, es que los papás estaban en pecado y por eso el hijo nació así, es ciego. O ¿por qué? Pues nació ciego. Y los fariseos estaban ahí sacando sus conclusiones. Pero Jesús no les dio credibilidad a esa justificación porque estaban equivocándose. Era una postura incorrecta. Si nosotros tenemos una enfermedad, eso no es pecado. El pecado es otra cosa. Si estamos enfermos, cualquiera puede estar enfermo. Estás enfermo, pero dice ahí, cree en la mano sanadora de Jesús que está contigo. ¿Qué parte de tu cuerpo está enfermo? Hay esperanza. Jesús está contigo. Él es el médico de médicos. Ya se me va a quedar la frase del hermano Toño: doctor de doctores, médico de médicos. Debemos tomar en cuenta que tan pronto como la salud llegó a esta anciana creyente, ella se levantó y les servía. Él libera para cumplir la profecía, lo que dice en Isaías 53, 4, 5. Ya soy de una generación ya no tan reciente no sé si usted escuchó al hermano Gigi Ávila, bueno, antes nada más por la televisión, ahorita quizás por un YouTube todavía hay predicaciones del hermano Gigi Ávila. Y en una ocasión, no sé quién conocía a mi abuelita Marta Martínez, Gigi Ávila vino a Orizaba al campo ADO y como sabía mi abuelita que era asmático, pues casi me arrebató de mi mamá. Mi abuelita ni le pidió permiso a mi mamá. A ver, Javi, vamos a que ore por ti. Y pasé con todos los enfermos y ahí estaba en la plataforma el hermano Gigi Ávila, también ya tiene ya mucho tiempo y ocupaba mucho este pasaje ahí en la administración, orando por los enfermos, y hablaba mucho de la llaga de Jesucristo. Y es parte de este pasaje, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el hermano Gigi decía mucho: por la llaga de Jesucristo estás sano. Y yo, niño, de repente me espanté porque hasta adelante una persona empezó a ser muy feo, se tiró al suelo y yo creo que estaba endemoniado. Y entonces como 5 pastores vinieron a orar por esa persona endemoniada. Y mi abuelita nada más me agarró bien fuerte y dice: cierra los ojos, Javi, cierra los ojos. Y yo pues no los cerré, seguía abriendo y viendo cómo oraban los pastores. Casi los pastores lo agarraban porque hacía muy fea esa persona. Y hasta arriba el hermano bien tranquilo seguía orando, a pesar de que el endemoniado estaba ahí casi
vueltas de 360 grados en el piso, ahí pues haciendo bien feo. Siguió orando hasta que esa persona se calmó. Y ya que bueno, porque los pastores ya no sabían ni qué hacer. Y es verdad, Jesús hace su obra maravillosa. Y es verdad lo que dice este pasaje: por su llaga fuimos. ¿Por la llaga de quién? Yo creo que eso es para que te goces, porque Jesús sufrió por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros merecíamos sufrir por nuestros pecados, pero en lugar de, Jesús sufrió en la cruz del Calvario. Y ese sufrimiento, esa crucifixión, todavía tiene efectos hasta el día de hoy, porque por la llaga de Jesucristo somos sanados. Por el sufrimiento de Jesucristo en la cruz del Calvario tenemos no tan solo la salvación, sino la salud, la oportunidad de sanar. Entonces es poderosa la obra de Jesucristo, el ministerio de sanidad y liberación de Jesús, así como todo el plan de redención que vino a ejecutar, había sido anunciado en el Antiguo Testamento. El Evangelio relata: echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Quizás alguien pueda decir, no, todo eso es psicológico, todo eso es psicológico de los endemoniados. Eso no es cierto. Pero pues entonces no crees que exista el diablo y los demonios, porque sí existe. El diablo es un ángel caído, ¿sí? Es un ángel que se rebeló ante Dios y está derrotado, pero está suelto juntamente con miles de demonios y tienen esa dimensión espiritual maligna que está tratando de que la mayor proporción de la humanidad también se pierda. Ellos causan sufrimiento, causan problemas, causan crisis, división, desintegración, destrucción, y siempre están ahí maquinando tentaciones para que el cristiano caiga, se destruya, porque el diablo no vino sino para robar, matar y destruir. El diablo y la maldad, los demonios sí existen y están trabajando día y noche. En la noche estuvieron trabajando fuertemente con la juventud que se va a los antros, a emborracharse, a drogarse y a cometer tanta locura que se les ocurre, y piensan: los jóvenes, estoy haciendo lo que yo quiero, nadie me manda, nadie me dice qué tengo que hacer. Pues se equivocan, porque detrás de ellos está la maldad que los está usando como títeres, los está destruyendo, los está enviciando más, y ni cuenta ellos se dan, no hacen conciencia, y ellos se afanan de que están haciendo lo que se les da su regalada gana. Sencillamente la maldad los tiene bien esclavizados. Ellos, la maldad, día y noche están trabajando, los 7 días de la semana, las 24 horas, día con día, están maquinando destruir más y más a la humanidad. Y a veces nosotros como iglesia no estamos trabajando constantemente, sino que también llega el momento en que perdemos la conciencia y nos relajamos y perdemos esta visión de la maldad. El Evangelio relata: echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Así se cumplía la profecía de Isaías. Podemos estar seguros de lo que sucedió en la vida de Jesús sigue sucediendo hoy en día. Todo marcha al compás de la gracia previsora de Dios para todas las generaciones, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Primera de Pedro 1:20. Jesús manifiesta su poder en la naturaleza. Ahí me falta una T. Inciso A:
como hombre se sometió a las leyes naturales. Esa imagen pues ya te da de qué trata la historia bíblica. No sé si puedas ver la imagen. ¿Sí? Los discípulos en la barca totalmente llenos de miedo, desesperados, angustiados por la tormenta, y Jesús, que estaba cansado, porque Jesús en su humanidad se cansaba. Si tú tienes oportunidad de predicar y de orar un tiempo, después sientes cansancio, pero pues nada más una hora, sientes cansancio y ya al ratito ya te recuperas. Pero Jesús venía de estar sanando, enseñando constantemente, todo el día. Llegó el momento en que se cansó en su humanidad de Jesús y estaba durmiendo en un cabezal, en su almohada, ahí en la barca. Antes esa barca la ocupó como púlpito para predicar el Evangelio, para enseñar el Evangelio. Y esa misma barca la ocupó como este púlpito. Y ahorita la estaba ocupando para descansar, pero esa tormenta tan fuerte hizo que los discípulos se llenaran de pánico. Dice ahí de la humanidad de Jesús: Él tuvo que ser engendrado en el vientre de una mujer. Nació en un pesebre, creció en un hogar judío, aprendió las costumbres de su pueblo, fue bautizado en agua, fue lleno del Espíritu Santo, se sometió al ayuno y oración, fue tentado por el diablo, sintió hambre, sed y cansancio. Jesús como ser humano. También se trasladó de un lugar a otro usando los medios comunes del transporte, en una barcaza. ¿Sí? Si ahí le hubiera tocado a Jesús que estuviera el ferrocarril, hubiera usado el tren. ¿Sí? No sé quién también hace tiempo usó el tren. Yo una vez también de niño recuerdo que fui con toda mi familia de aquí hasta Veracruz, y la verdad pues, no fue tan bonito estar en el tren por mucho tiempo, y no recuerdo que fue una experiencia muy bonita estar en el tren. Fue muy, para mí como niño, ¿cómo les puedo decir la palabra? Pues no fue agradable viajar en el tren, pero Jesús viajó en una barcaza, ¿sí? Usó un medio de transporte. Y vemos que Jesús se sometió voluntariamente al plan del Padre de asumir la naturaleza humana para efectuar nuestra redención. Todo esto lo puse en forma de lista para ver que Jesús tenía su lado humano. No solo usó la barca para hacer la travesía, sino que debido al cansancio por las actividades de su ministerio, Jesús se quedó dormido sobre un cabezal. Pero también Jesús era Dios. Jesús es Dios. Y como Dios gobierna las leyes naturales. Y se aconteció un día, ya estoy leyendo el pasaje de Lucas 8, 22, 24, que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban. ¿Qué quiere decir? El agua estaba entrando en la barca y peligraban, y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Jesús entendió que el peligro era real. Sin embargo, sin muestras de preocupación ni nerviosismo, con la serenidad que le caracterizaba en momentos de dificultad, Jesús, el Hijo de Dios, el creador del universo, incluyendo el pequeño lago de Galilea, se levantó y exhortó a sus discípulos. Sus primeras palabras fueron de reprensión.
en las cuales observamos un mensaje que habla de nuestra cobardía y falta de confianza en su poder. ¿Sí? Porque les dijo a los discípulos, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En Mateo 8:26. Lucas 8:25 está la pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Y yo creo que pues todos nosotros hubiéramos actuado de la misma manera o peor que los discípulos. Se llenaron de miedo, de angustia, de desesperación porque estaba la tormenta. Yo hubiera sido como ellos, hombre de poca fe. Y Jesús me hubiera también amonestado y cuestionado. A mí se me quedó mucho de la enseñanza de Jairo cuando le pide ayuda a Jesús porque su hija se estaba muriendo. A mí se me quedó esa paciencia que tuvo Jairo, porque se estaba muriendo su hija y le pidió ayuda a Jesús, y Jesús dijo: bueno, sí, vamos a tu casa. Pero ese camino de donde estaba Jesús a la casa de Jairo, yo creo que a Jairo se le hizo eterno, porque se estaba muriendo su hija y de repente se entera que se murió. Entonces imagínense a Jairo. Jesús no podía correr porque había una multitud que le impedía, y Jesús ya sabía que había muerto esa niña, esa adolescente. Pero póngase en los zapatos de Jairo. Yo antes no era tan, era antes muy paciente, y a veces hasta un defecto mío, porque pasivo, a veces falta de carácter, porque uno tiene que mostrar carácter en ciertas situaciones, y yo me pasaba de pasivo, ¿sí? Antes. Ya poco a poco uno va aprendiendo y uno tiene que demostrar carácter en ciertas situaciones, hablar y atinadamente, y no era desesperado. Pero no sé por qué hoy en día esto se ha vuelto un defecto en mí. Me he vuelto desesperado, y a veces cuando uno va conduciendo el auto, el carro, pero también a veces porque uno tiene la culpa, uno ya se le hace tarde y vemos el trafical. No sé si te ha pasado últimamente de Orizaba para acá en la autopista, no sé por qué se junta tanto tráfico, tanto tráiler en la tarde, y vienes muy despacio, y de repente me entra la desesperación y ya quisiera pisar, pero pues no, ni para la izquierda, ni para la derecha, ni para adelante, ni para atrás. Y me pongo a reflexionar en Jairo. Cuando me pasa eso, me acuerdo de Jairo. O sea, se estaba muriendo su hija y no podía hacer que Jesús llegara a su casa. Él tuvo que tener mucha paciencia, y cuando se entera que murió su hija, era para que empezara a gritar y a decir, pues quizás hasta maldiciones, explotar, porque su hija se había muerto. Es decir, echar culpas. Dice: no llegó Jesús, ya se murió mi hija. Pero no, él se mantuvo tranquilo todavía hasta el final, y Jesús resucitó a su hija. Pero ese camino fue eterno, sí, fue eterno. Ahora, esta situación de los discípulos que estaban en la barcaza en medio de la tormenta fue una situación también difícil, porque llegó el momento en que se iban a ahogar, que iban a perder la vida, pero estaba en medio de ellos Jesús. Hay unas frases que agarré, no son mías, de William Barclay, que me gustaron, se las voy a leer. Dice: no se limita a decirnos que Jesús calmó una tempestad en Galilea, sino que nos dice que donde quiera que esté Jesús, se calman las tormentas de la vida. Quiere decir que en la presencia de Jesús, las más terribles tempestades
se convierten en paz. Cuando sopla el frío y crudo viento del dolor, hay calma y consuelo en la presencia de Jesucristo. Cuando las tormentas de la duda tratan de desarraigar los fundamentos mismos de la fe, hay una estable seguridad en la presencia de Jesucristo. En todas las tormentas que sacuden el corazón humano, hay paz en Jesucristo. Estaba la tormenta en esa barcaza, pero estaba también la presencia de Jesús. Puede que haya una tormenta en tu casa, puede que haya un problema fuerte, una situación que va de mal en peor, pero si tú tienes a Jesús, Jesús está en tu casa, está en tu hogar, está junto a ti y hay esperanza. Hay esperanza. Puede ser una situación que te deshonre, puede ser una situación que te exprima, puede ser una situación que te deprima, que te haga explotar, que te acumule tristeza tras tristeza, que te haga depresivo o depresiva. Pero déjame decirte que hay esperanza si tú crees en Jesús, porque la presencia de Jesús hace que cualquier tormenta, por más fuerte que sea, se acabe. La presencia de Jesús destruye y acaba la oscuridad, las tinieblas, las enfermedades, las crisis, la desestabilidad, el desequilibrio emocional que podamos llegar a tener. Jesús nos puede dar solución. No sé si a veces por ciertos problemas entras en angustia. Yo creo que sí. Yo he entrado en angustia y de repente a veces en ciertos momentos de mi vida uno se despierta a la 1, 2 de la mañana y ¡pum! Se acuerda uno del problema y tenía tanto uno el sueño que de repente el sueño se desaparece. Y uno se levanta quizás de la cama y uno empieza a caminar, dar vueltas en la casa por la angustia tan fuerte. Pero déjame decirte también por experiencia que uno empieza a pensar en Jesús, uno empieza a sentir la presencia de Jesús y esa angustia, ese problema empieza a dejar de lastimar tu cabeza y tu corazón, porque de repente esa inseguridad, ese miedo que tienes o esa desesperación, Jesús lo convierte en paz. Y es tan hermoso disfrutar la paz de Jesús. Y de repente te entra el sueño y duermes como un bebé. Porque uno es ser humano, uno es frágil. Yo a veces cuando tengo problemas sufro de insomnio, no me puedo dormir. Y también a veces en el día me entra el sueño, tengo que trabajar y tomo mucho café. Tomo a veces 3 cafés y ya se me quita el sueño, pero el efecto del café me llega a veces como a las 8, 9, 10 de la noche y se me va el sueño. Y, ay, Dios mío, cuando quiero estar bien despierto, y cuando quiero ya descansar, no puedo descansar. Y a veces es el trajín de la vida, ¿no? El trabajo, la dinámica que uno tiene. Y también el tiempo pasa, a veces uno sigue creciendo, ya no tenemos 30 años, ya no tenemos 35 años. Somos seres humanos. Yo me estoy mostrando frágil como soy, no soy Superman. ¿Sí? Todos tenemos a veces situaciones, pero Jesús es nuestro amigo. Es una verdad y lo estoy diciendo con emoción.
Jesús es mi amigo, Jesús es tu amigo, Jesús es real, Jesús no es una religión y Jesús te ayuda. Antes, cuando estábamos jóvenes, cuando estaba joven, y también muchos del barrio nos íbamos a la esquina, y ahí en la esquina nos poníamos ahí a platicar, a jugar fútbol, cascarita, y se disfrutaba la vida, a veces con jugando fútbol ahí en la calle, hace mucho tiempo, y sin responsabilidad. Pero ahorita ya de todos ellos, ya todos son grandes, ya ahí en el barrio ya parece que no hay niños, y si hay niños, por ejemplo, yo tengo hijos chiquitos, pues no permito que salgan a la calle porque ya son otros tiempos, y pero los tiempos han cambiado, ¿sí? Y les puedo decir que antes, por ejemplo, ahí les platiqué de la calle del Canal, pasaban mariposas, no estaba pavimentada la carretera, se disfrutaba mucho de la naturaleza. Era muy bonito antes la vida, como niño uno corría como venado, como caballo, y uno se divertía en la naturaleza, y hoy vemos que ya no es igual, ¿sí? Ya no es lo mismo que antes, ha cambiado muchas cosas, y cuando tú formas tu familia, de repente te encuentras con las responsabilidades, y hay a veces dinámicas difíciles, pero Jesús ahora ha sustituido a todos mis amigos de la esquina con una perfección inigualable. Sí, porque antes tenía muchas amistades ahí de la colonia, ahorita ya casi no hay nadie, cada quien está en su hogar, uno vive, como dice Octavio Paz, a veces el laberinto de la soledad, ya no hay mucha convivencia, ya cada quien en su casa, hay a veces soledad. Y a veces uno viene a la iglesia y uno quisiera convivir también con los hermanos, y a veces por el COVID no se puede uno también fraternalizar, convivir, y a veces uno se siente solo. No sé si tú te has sentido solo o sola. Con la familia no se siente uno tan solo, ¿verdad? Pero a veces, a pesar de la familia, uno se encuentra en ese laberinto de la soledad y uno sufre soledad. Yo, ¿por qué me siento solo? Si es un escándalo mi casa por mis hijos, por mi familia, por los problemas, y a veces uno se siente solo. Digo, Jesús, ayúdame. Y en medio de esa desesperación, Jesús te escucha y te ayuda. Jesús te ayuda. Es nuestro amigo fiel en las buenas y en las malas. Esto está saliendo ahorita de mi corazón, porque a veces uno quiere dar la apariencia de que uno es Superman, y no, todos somos seres humanos frágiles, con problemas, pero también lo que aprendemos de la palabra es que Dios es real. Dios también sigue sanando, Dios también sigue llevando a cabo milagros, Dios sigue salvando familias enteras. Dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa será, ¿qué? Salva. Si estás ahí como único de tu familia con la fe en Jesús, déjame decirte que tú poco a poco vas a estar viviendo esta promesa. Cada día se va a estar cumpliendo de menos a más esta promesa, que no tan solo tú, sino toda tu familia se va a estar convirtiendo a Jesucristo. Porque Jesucristo es real, y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús no cambia, y Jesús nos ayuda. Él es amigo y nos da solución siempre ante cualquier crisis que tengamos. Jesús manifiesta su poder sobre el diablo y los demonios. Ahí vemos el hombre gadareno ya libre por Jesús. Dice, tan pronto como Jesús, ya después de que la tormenta se calmó, porque Jesús calmó la tormenta, llegaron al otro lado, y sus discípulos llegaron a la orilla del mar de Galilea, salieron de la barca y empezaron a andar en la tierra de los Gadarenos. Vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros.
y la presencia divina provocó temor en los demonios. Ellos reconocieron su divinidad y autoridad. Le confesaron a Jesús que se llamaban Legión, porque eran muchos, y le dijeron: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Entonces vemos en los evangelios de 2 endemoniados. Nadie podía pasar por ese lugar, por estos 2 endemoniados. Nadie podía pasar. Y el evangelio no llegaba a esa comunidad. En una ocasión con los jóvenes de mi época, pues puedo decir que se nos ocurrió ir a evangelizar en los camiones e ir a la parte antes de Aculcingo, tratar de evangelizar a esa región. Y nos desanimamos porque recibimos indiferencia, grosería. No nos pegaron, no nos corretearon, pero sí mucho rechazo, mucha indiferencia y mucho rechazo al evangelio. Entonces, como jóvenes, pues, teníamos una emoción, estamos predicando el evangelio. Pues ante ese rechazo, pues como que la emoción se nos quitó un poquito. ¿Por qué? Porque vivimos el rechazo al evangelio. Vemos que para evangelizar siempre va a haber una gran oposición, una fuerte oposición. Y si tú tratas de evangelizar sin que antes se haya dado un tiempo de oración para esa región, va a ser todavía mucho más difícil evangelizar. ¿Sí? Porque la resistencia, la oposición va a estar fuertemente. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque hay grandes barreras espirituales que no las vemos con nuestros ojos físicos, pero que ahí están presentes. En pocas palabras, la maldad espiritual está esclavizando fuertemente a esa comunidad. Y si tú has evangelizado, te puedes dar cuenta o has vivido esta experiencia. Para que una comunidad se arrepienta a Cristo, primero la iglesia tiene que estar orando fervientemente para que esas murallas de Jericó espirituales se derrumben. Ya después de que se derrumban, ahora sí, la iglesia ya va con la palabra a sembrar en el corazón de la persona y de las familias. Jesús llegó con sus discípulos a esa comunidad y de inmediato la oposición espiritual corrió a Jesús. Esos 2 endemoniados empezaron a correr veloz, fuertemente, hasta que llegaron ante Jesús. ¿Sabían quién era Jesús? El Señor de señores y el Rey de reyes, el creador de toda la humanidad, de toda la naturaleza, de toda la tierra. ¿Sabían los demonios quién estaba enfrente de ellos? Jesús, el yo soy, el que soy. Jesús, el Mesías, el Cristo. Veían la luz en Jesús, porque ellos estaban llenos de la oscuridad, aprisionando a esas personas. Y Jesús ni siquiera hizo oración, Jesús ni siquiera estaba predicando, nada más Jesús iba caminando con sus discípulos. Llegaron los endemoniados, ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió? Le dijeron: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Vamos a la palabra para que vean en Mateo 8:28. Jesús solamente les dio permiso de que se fueran a un hato de cerdos. Mateo 8:28. Ahí empieza la historia de los gadarenos, clamando, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?
y estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. O sea, le estaban rogando a Jesús, le estaban pidiendo permiso a Jesús, porque Jesús es el Señor. Jesús es el que controla todo dentro de su mano. Jesús es el que tiene la autoridad y el que da permiso. Y Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y los que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vienen le rogaron que se fueran de sus contornos. ¿Qué pasó? La muralla espiritual maligna se derrumbó, las puertas se abrieron para que el evangelio llegara a esa comunidad. Las buenas noticias de Jesucristo llegaron a ese lugar. Y antes, la maldad se tuvo que hacer a un lado. Ya vemos que la gente decidió, a pesar de que se abrieron las puertas, ellos se llenaron más de lo negativo, de miedo, de temor, y le rogaron a Jesús que mejor se fuese, que mejor se marchase. Vemos ahí lo que ya les platiqué. Jesús liberó a los dos hombres que estaban bajo la maligna posesión, permitiéndoles entrar a los cerdos, los cuales se despeñaron y se ahogaron en el mar. También le pidieron con ruego: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Nos vamos a Lucas 10, 17, 19, rápidamente porque ya se me terminó el tiempo. Dice: Jesús dio testimonio de la estruendosa caída del diablo. Lucas 10, 17, 19, si tú lo buscas en tu Biblia, yo te lo leo acá. Dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa es la misión de los 70, que fueron de 2 en 2 a predicar el evangelio. Y les delegó la autoridad sobre toda fuerza del enemigo, autoridad para servir. Asimismo también a los 12 discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lucas 9, 1, 2. En Mateo 18 dice: sanad a los enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces vemos que Jesús dio el ejemplo, predicando el reino de Dios, sanando y liberando a los demonios. Después delega, prepara, capacita a los 12, manda a los 70 de 2 en 2, pero les delega autoridad, les da poder para que sigan haciendo la misma labor que Jesús hacía. Y eso también lo vemos en la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 8, 6, 7. Y dice: la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Vemos entonces que en el evangelio está primero Jesús predicando al pobre, predicando al cautivo, liberándolos, sanándolos.
por su grande misericordia, pero también al mismo tiempo capacitando a los 12 apóstoles, formando discípulos, formando matetes, capacitando, enseñando, para que sigan continuando su labor. Y esto a su vez sigue de manera expansiva en la iglesia primitiva de los Hechos. Pero ahora ya no están los 12 apóstoles, ya no están los 70 que narra el Evangelio. Ahora estás tú, hermano. Estás tú, iglesia. ¿Y qué dice la palabra? También nos da una labor. Y les dijo, id, si ya te estás durmiendo, porque a veces te da el cansancio también ahí, yo lo sé, y despiértate tantito, ya estamos terminando. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esto no nada más es para el pastor Alfredo, también es para ti y para mí. Si eres cristiano, yo una vez te dije, debemos ser pertinentes y con propósito, según el plan de Dios, según su voluntad. Y aquí tenemos su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Predicar el Evangelio a toda criatura. Debemos de ser cristianos con propósito. Y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ahí lo que les decía al principio, primero predicamos, primero enseñamos su Evangelio, y ya después, ¿qué va a pasar? Y estas, lo subrayé ahí, no sé si lo puedes ver, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. ¿Y qué? Eso es para que tú también hagas esto. Sobre los enfermos, la palabra nos da autoridad, ¿sí? Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es para nosotros, para la iglesia, seguir la gran comisión. ¿Tenemos autoridad? Sí. ¿Tenemos poder? Sí. ¿Podemos seguir predicando? Sí, porque estamos sanos. Si estamos sanos es para servir. Si ya Jesús nos sanó, no es para que me siente, sino para que corra con la palabra, con el Evangelio, para el pobre, para el cautivo, para el quebrantado de corazón, para la familia desintegrada, para el paralítico, para el sordo, para el ciego, para aquel que está sumido en la borrachera, no para que lo critique y le diga borracho, vete por ahí, no, sino para que trate de que deje de tomar y visitar la cantina. Y más en estas fiestas que los que toman más. ¿Por qué no te propones, si tú tienes en tu mente una persona que toma mucho alcohol, por qué no te propones predicarle de Jesús y que realmente tenga una Navidad con sentido en este diciembre de 2021? Trata de ahorita de ver quién está delante de ti como tu prójimo y predícale a Cristo. Háblale de Jesús, porque a lo mejor está esperando que le hables de Jesús. Vamos a dar gracias a Dios. Ponemos de pie. Señor Jesús, gracias por esta oportunidad que me das de dar esta